Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 7. Apocalipsis en el capítulo 7. Esta mañana volvemos acá para poder estudiar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que serán los tiempos finales, el día final, cuando el Señor haya arrebatado la iglesia, cuando el Señor lleve a su iglesia. ¿Qué es lo que acontecerá? Y hemos visto lo que sucederá en el capítulo 6, empezamos ahí, donde se desatan los sellos del libro que Dios ha entregado en las manos de Cristo, el Cordero de Dios. Y en el capítulo 6 se desatan 6 sellos, y cada vez que se desató un sello en el capítulo 6 de Apocalipsis, vinieron juicios sobre la tierra. Y el juicio fuerte que vemos en el capítulo 6 está en los versículos 6, 12 hasta el versículo 17. En el capítulo 6, 6, 12 al 17, el sexto sello se ha roto del libro que está en las manos de Cristo, y los juicios comenzaron a caer más intensamente en el capítulo 6, versículo 12 al 17. Pero luego entramos al capítulo 7, y en el capítulo 7 tenemos acá lo que es una pausa. Por un momento los juicios se detienen en el capítulo 7 porque va a acontecer algo especial en el capítulo 7. Entonces, esta mañana tenemos como título en el capítulo 7, salvación en medio de la gran tribulación. Capítulo 7, tenemos como título esta mañana, salvación en medio de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación, hermanos, es cuando Cristo, repito, ha arrebatado a la iglesia. Todos los creyentes en el mundo han sido arrebatados, han sido llevados al cielo. La iglesia no está más en la tierra. Y cuando la iglesia ha sido llevada, entonces empiezan a derramarse los juicios de Dios sobre todas las personas que quedaron en la tierra. Personas que no se arrepintieron de sus pecados, que no pusieron su fe en Cristo, empiezan a experimentar los juicios terribles de Dios. A eso se le llama la gran tribulación, cuando los juicios de Dios caen sobre la tierra. Pero repito, la iglesia no está en la tierra. Dios la ha arrebatado, se la ha llevado al cielo. Entonces, en el capítulo 7, nosotros encontramos acá, hermanos, lo siguiente. Encontramos aquí que el 7, capítulo 7, es la respuesta a la pregunta con la que concluyó el capítulo 6. El capítulo 6 terminó diciendo, y observe usted en el versículo 17, dice lo siguiente, 6:17 de Apocalipsis, hay una pregunta y dice lo siguiente, 6:16, 17, dice: todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Y la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Los habitantes de la tierra están experimentando los juicios de Dios, la gran tribulación, y ellos se preguntan: ¿quién podrá mantenerse de pie? Porque los juicios son terribles y son fuertes en ese momento. Y entonces el capítulo 7 va a responder a esa pregunta. En el capítulo 7, antes de que se nos describan lo que va a acontecer en el capítulo 8 en adelante, se hace un paréntesis en el capítulo 7. Los juicios se detienen momentáneamente para decirnos quiénes son los que van a mantenerse de pie en el día de la gran tribulación, en el día cuando la ira de Dios se ha derramado sobre toda la tierra. Dos grupos son los que no van a experimentar la ira de Dios. Repito, dos grupos de personas no van a experimentar el día de la ira de Dios cuando se desaten los juicios del séptimo sello. ¿Dónde se desata el séptimo sello? Lo vemos en el capítulo 8. Observe el capítulo 8. Dice el capítulo 8 de Apocalipsis: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio
en el cielo como por media hora. Versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. En el capítulo 8 se va a desatar el 7º sello, que va a traer los juicios de Dios sobre toda la tierra, sobre toda persona que no se arrepintió. Y es un juicio en toda la tierra, no es solo en un lugar, es en toda la tierra. Y entonces el capítulo 7 hace una pausa. En el capítulo 7 no se derrama ningún juicio en ese momento. Al sonar las 7 trompetas del capítulo 8, hermanos, a la 7ª trompeta se va a desatar lo que son los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Capítulo 8, 7 trompetas, que va, cada vez que suene una trompeta, vienen juicios terribles sobre la tierra. Pero cuando llega la 7ª trompeta, se va a desatar 7 copas que traen la ira de Dios sobre la tierra. Nosotros encontramos esos juicios de las 7 copas para que vea lo que viene después del capítulo 7. En el capítulo 11, en el versículo 15 del libro de Apocalipsis, dice lo siguiente, dice, tocó el 7º ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí tenemos la 7ª trompeta que va a sonar, y luego nos dice en el capítulo 15, observe usted capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 7 y versículo 8, Apocalipsis 15, 7 al 8 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar ahí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se terminan las 7 trompetas, los juicios, se desatan 7 copas. Van a ser derramadas 7 copas que simbolizan la ira de Dios sobre la tierra. Hoy el mundo goza de la paciencia, de la misericordia de Dios. Pero en el día final, hermanos, no habrá bondad, no habrá misericordia de parte de Dios, sino que derramará juicios terribles sobre las personas que no quisieron arrepentirse, que no pusieron su fe en el Señor Jesucristo. En el capítulo 16 de Apocalipsis dice lo siguiente, versículo 1 y versículo 2, oí la voz desde el templo que decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Versículo 2, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. En el capítulo 16 empiezan a derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre toda la tierra. Entonces nosotros lo que vemos entonces, hermanos, que en el capítulo 7 se hace una pausa. Ahí hay una pausa. Los juicios que le he mencionado rápidamente están detenidos. Dios detiene en el capítulo 7 esos juicios que van a venir. ¿Por qué? ¿Por qué lo detiene? Porque en el capítulo 7, hay un primer grupo acá que no va a sufrir la ira de Dios. Capítulo 7, es una pausa. Y nos muestra aquí que hay un primer grupo que no va a sufrir la ira de Dios y del Cordero. Y ese grupo se lee y se entiende en el capítulo 7, versículo 1
al versículo 8. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta mañana. Estos serán sellados, y estos son judíos, son israelitas, que serán sellados en el día final para no experimentar los juicios de la ira de Dios sobre toda la tierra. Y el segundo grupo que no va a sufrir los juicios de la ira de Dios y del Cordero, juicios que vienen sobre toda la tierra, son los que van a ser martirizados por su fe en Cristo. Capítulo 7, 9 al 17. Entonces, hermanos, en el capítulo 7, los juicios que siguen están detenidos acá. Se detienen hasta que pase lo que vamos a ver esta mañana, entonces, en el capítulo 7. Entonces, esta mañana, hermanos, en el capítulo 7, hay dos grupos de personas que no sufrirán la ira de Dios y del Cordero, para que sepamos que en la gran tribulación habrá salvación. Repito, en este pasaje de Apocalipsis 7 veremos dos grupos de personas que no sufrirán la ira de Dios y del Cordero, para que sepamos que en la gran tribulación habrá salvación. Entonces, hermanos, vamos a considerar esta mañana solamente el primer grupo, porque es bastante el contenido del capítulo, y esta mañana solo vamos a considerar el primer grupo que no sufrirá la ira de Dios y del Cordero en la gran tribulación. ¿Quién es ese primer grupo? Son los 144,000 sellados de parte de Dios. Así que esta mañana le pido toda su atención para poderle explicar con la ayuda del Señor qué es lo que significa los versículos 1 hasta el versículo 7. Es importante esta mañana que usted pueda comprenderlo, entenderlo, y si alguien le pregunta, poder explicar qué significa lo que tenemos aquí. Entonces, hermanos, veamos este primer grupo que no experimentará la ira de Dios y del Cordero en la gran tribulación. Y dijimos que son los 144,000 sellados de parte de Dios. Entonces, vamos a ver acá, hermanos, primeramente en el versículo 1, la manifestación de los ángeles de Dios. Empezamos ahí esta mañana, versículo 1. Al ir leyendo, explicaré los versículos esta mañana. Dice entonces, el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que no se desataran sobre la tierra, el mar y los ángeles. El versículo 1, hermanos, entonces nos dice, después de esto vi. Así empieza el versículo. ¿A qué se refiere esto? Está haciendo referencia que después de haber visto, Juan el apóstol, después de haber visto los juicios que se han descrito en el capítulo 6, él ve la siguiente visión que va a describir en los versículos 1 hasta el versículo 17, donde veremos acá que Dios guardará en ese tiempo de gran tribulación a aquellos que pongan su fe en Jesucristo. Estos sellados de los versículos 1 al 7 que vamos a ver son los que van a poner su fe en Cristo en medio de la gran tribulación. Hermanos, la iglesia en el capítulo 7 en adelante, 6 en adelante, realmente la iglesia no está en la tierra. Los creyentes han sido arrebatados y están en el cielo. En la tierra solamente han quedado las personas que no se arrepintieron de sus pecados. Y muchas personas en ese tiempo van a poner su fe en Cristo. Van a arrepentirse de sus pecados cuando vean los juicios de Dios cayendo en la tierra. Va a haber salvación en el día final. Entonces el versículo 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estos 4 ángeles que están parados en los 4 ángulos de la tierra significa que cada uno de ellos está parado en los 4
puntos cardinales de la tierra, lo que nosotros conocemos como norte, sur, este y oeste. Un ángel estará parado en cada uno de los 4 ángulos de la tierra. Y el versículo dice que estos 4 ángeles, versículo 1, estaban allí de pie. Y que están parados ahí, hermanos, estos ángeles, como los está viendo en la visión el apóstol Juan, que están parados ahí, significa, hermanos, que estos ángeles tienen poder de parte de Dios para poder detener la naturaleza o afectar la naturaleza. Por eso dice el versículo, estaban de pie. Ellos pueden controlar aquí, hermanos, lo que es la naturaleza. Y dice el versículo 1, deteniendo, estaban de pie deteniendo los 4 vientos. Los 4 vientos. Y que están deteniendo significa que están sujetando fuertemente el viento, el aire. Lo están deteniendo, lo están sujetando. Cada uno de estos ángeles mantiene prisionero, controlado cada uno de los vientos que soplan sobre la tierra. Están ahí, parados, deteniendo, controlando el viento. ¿Y para qué? Versículo 1. Dice, para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Aquí vemos el propósito por el que estos ángeles están reteniendo el viento, porque los vientos acá, como podemos ver, los juicios acá están dirigidos, están controlados por Dios. Dios está controlando los juicios acá y los ángeles están ahí con el propósito en ese momento de detener momentáneamente los juicios en ese momento. Los juicios están detenidos y la naturaleza, los árboles, el mar, como dice ahí, no van a ser afectados en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque, hermanos, va a pasar algo, tiene que pasar algo antes que los juicios de Dios continúen acá. Acá los vientos, como se nos muestra en el capítulo 1, son representación de los juicios de Dios. Los vientos, hermanos, la naturaleza, Dios la utiliza muchas veces para traer juicio sobre las naciones, sobre personas muchas veces. Y un ejemplo de cómo Dios utiliza el viento, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Jonás. Para ver un ejemplo, cómo Dios utiliza el viento como un juicio. En el capítulo 1, versículo 4, nosotros encontramos en el capítulo 1 de Jonás, Dios le ha dado una orden y ¿qué ha hecho Jonás? Jonás huye para no obedecer el mandamiento que Dios le ha dado. Dios le ha dicho, ve y predica a Nínive, proclámale que será destruida. ¿Qué hace Jonás? Dice versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Versículo 3. Pero el Señor lanzó sobre el mar, que lanzó un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios utiliza muchas veces la naturaleza para traer juicio a una persona, a una nación, a un pueblo, a una familia. Dios usa el viento. Por eso tenemos en Apocalipsis 7 que dice que los ángeles están parados deteniendo los vientos, porque los vientos en la Biblia son usados muchas veces como un instrumento judicial de parte de nuestro Dios. Veamos el versículo 2. En el versículo 2 vemos la orden acá. Vemos acá la orden de sellar a los siervos de Dios. Versículo 1, la manifestación de los ángeles. Versículo 2, tenemos acá, hermanos, la orden de Dios
de sellar a los siervos de Dios. Y el versículo 2 dice: vi otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar. El apóstol Juan en el versículo 1 mira 4 ángeles. En el versículo 2 mira otro ángel, que sería un 5.º ángel acá. Y dice: vi otro ángel. La palabra otro que se utiliza aquí significa que era otro ángel poderoso de la misma clase y categoría de los que se mencionaron en el versículo 1. Era de la misma categoría, del mismo poder que los ángeles anteriores. Y este ángel, dice, venía ¿de dónde? Del oriente. Venía del oriente. Este ángel viene de donde nace el sol y es en el oriente. Y la palabra oriente, hermanos, muchas veces en la Biblia está representando muchas veces lo que es la bendición y la esperanza que viene de parte de Dios. Repito, cuando la Biblia a veces menciona la palabra oriente, está representando muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces representa la bendición y la esperanza que viene de parte de nuestro Dios. Eso nosotros encontramos, esa idea la encontramos nosotros, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, cuando dice la Biblia que unos magos o sabios vinieron del oriente cuando Jesús nació. Y dice Mateo 2, 1 y 2, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios que procedían del oriente. 2, y dijeron: ¿dónde está el que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido? Perdón, ¿dónde está el que ha nacido? Sí, el rey de los judíos. Preguntaron: vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. La palabra oriente representa muchas veces esperanza, la bendición de Dios. Y el ángel que estamos viendo nosotros en el versículo 2 de Apocalipsis 7:2 viene del oriente, viene de parte de Dios a comunicar, a traer algo, a traer una información para los ángeles que están ahí, porque algo tiene que suceder. También nosotros encontramos esta idea del oriente en Ezequiel capítulo 43. Observe usted el libro de Ezequiel en el capítulo 43 y el versículo 2, versículo 1 y 2 dice: entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. ¿Qué viene del oriente? Repito, viene la bendición y la esperanza de parte de Dios. Y este ángel viene del oriente, viene de parte de Dios. Y dice lo siguiente, versículo 2, observe, el versículo 2 en su Biblia, dice: venía del oriente con el sello del Dios vivo. ¿Qué trae este ángel? Trae un sello. El sello de Dios que trae, hermanos, significa que es un sello de propiedad. Es un sello de Dios, de aquel que vive eternamente y para siempre. Dios es un Dios vivo. A diferencia de los ídolos, a diferencia, hermanos, de los dioses falsos de las naciones, dice que trae el ángel el sello del Dios vivo. Él es la fuente de la vida eterna. El sello que trae el ángel acá, hermano, tiene el propósito de marcar, identificar a aquellos que son propiedad de Dios. Nosotros, por ejemplo, los que hemos creído en Cristo,
como Señor, como Dios y Salvador, hemos sido sellados. No con este sello que vamos a ver acá, sino con el sello del Espíritu Santo. La Biblia dice que fuimos sellados el día que creímos en el Evangelio de la salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de tal manera que el sello representa que somos propiedad de Dios, que somos de Dios. Y en el día final, estas personas que vamos a ver más adelante van a ser selladas con el sello que trae este ángel. Ahora, ¿para qué van a ser sellados? Van a ser sellados para no experimentar los juicios de Dios, para no experimentar la ira de Dios que se va a derramar en los siguientes capítulos. Y luego entonces dice, versículo 2, sigue diciendo: este ángel gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar. Este ángel le grita a los 4 ángeles que están parados en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y cuando dice acá que le grita, indica que es un grito de urgencia. Es un grito de urgencia. Los 4 ángeles tienen la orden, hermanos, tienen la orden y el poder de parte de Dios de dañar la tierra. Y este 5.º ángel les grita con urgencia para que ellos se detengan. Esa es la idea, que se detengan, paren. Esa es la idea aquí. La idea es que se detengan. ¿Y qué es lo que les grita a este ángel, a estos ángeles? Dice, versículo 3, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. El ángel dice, deténganse, paren, porque el capítulo 7 es un lapso, es una pausa de los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el ángel dice en el versículo 3, les dice no hagan daño y les da un mandato. La idea es no comiencen a dañar nada todavía. Esa es la idea. Paren, deténganse. Y el juicio acá se detiene momentáneamente. Hermanos, ¿por qué? Porque van a ser sellados, personas. En el capítulo 7. Acá los juicios se detienen sobre la tierra, pero capítulo 8, observe usted, capítulo 8, versículo 6 y versículo 7. ¿Qué dice en el capítulo 8, versículo 6, versículo 7? Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde. Los ángeles tienen poder para dañar la tierra, pero acá les dice en el capítulo 7, versículo 3, deténganse. En el versículo 2, deténganse. Dice acá la instrucción. Y luego, ¿qué va a suceder? Observe capítulo 8, 8 al 9 de Apocalipsis. Dice, y tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces lo que tenemos acá, hermanos, es que cuando suenen los juicios en el capítulo 8, sí será afectada la tierra, los árboles y el mar. Pero acá, lo que estamos viendo en el capítulo 7, en el versículo 2, que los ángeles se les dice que se detengan, que no dañen todavía la tierra, el mar y los árboles. Los juicios que vienen serán terribles. Pero les dice, deténganse.
Preparen a estos ángeles que vemos acá. ¿Por qué? Porque el versículo sigue diciendo: hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. El juicio, repito, se detiene momentáneamente hasta que los siervos de Dios reciban un sello que garantiza que no recibirán los juicios que vienen. Estas personas no recibirán los juicios de la ira de Dios, porque estos juicios están destinados solamente para los que no se arrepienten del pecado. Pero en medio de la gran tribulación habrá salvación. La gente se pregunta: ¿y habrá salvación en el día final? Cuando Dios esté... Hermanos, habrá salvación, habrá una última oportunidad de salvación para los que estén en ese día. Eso se llama misericordia de Dios. Dios estará dando la última oportunidad en el día final. La bondad de Dios, hermanos, es increíble. La misericordia de Dios es indescriptible, porque aún en el día final dará oportunidad a que las personas se arrepientan de su pecado. Entonces el versículo 3 sigue diciendo: hasta que hayamos puesto un sello. La palabra hayamos acá, esa palabra, hermano, significa que son varios ángeles. Son varios ángeles los que van a sellar en ese día a los siervos de Dios. No se sabe si es el ángel que está hablando con los 4 ángeles del versículo 1. No se sabe si es el ángel y otros ángeles. Pero dice hasta que hayamos, significa que los ángeles van a sellar a los siervos de Dios en el día final. Y dice el versículo: serán sellados los siervos de Dios. ¿Quiénes serán sellados? Los siervos de nuestro Dios. Lo que significa aquí cuando lo llama siervos es que son salvos, son personas que han creído en Cristo, que sirven a Dios y que los servirán en el día de gran tribulación. Y Dios los llama mis siervos. Se les llama los siervos de nuestro Dios. Dice los ángeles: el sello, ¿dónde estará el sello de ellos? En sus frentes. En sus frentes. El sello acá, hermanos, es algo similar a lo que se describe en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9 y versículo 4 al versículo 6. En este pasaje de Ezequiel 9, 4 al 6, Dios libró de los juicios venideros a un grupo de personas en el libro de Ezequiel. Miremos lo que dice y veamos cómo es similar a lo que estamos leyendo en Apocalipsis 7. Ezequiel 9, 4 al 6 dice: está viendo una visión el profeta Ezequiel y dice acá, Dios le habla y le dice, y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Versículo 5: pero oí que a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, maten a viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron a matar a los viejos que estaban frente al templo. Hermanos, es lo mismo que va a suceder en Apocalipsis. En Ezequiel, Dios dijo: marquen a estas personas, y 4 hombres, está viendo en la visión Ezequiel, vienen a destruir a las personas, a matarlas por su pecado y por su desobediencia. Y los únicos que no iban a morir en el libro de Ezequiel son los que estaban marcados, sellados por Dios, porque eran los que amaban a Dios, temían a Dios y no andaban en las prácticas pecaminosas del resto del pueblo,
¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3? Lo mismo. En el día final, las personas que pongan su fe en Cristo serán sellados en sus frentes para que no experimenten la ira de Dios que se va a derramar en los capítulos 8 en adelante. Entonces, dice acá, serán sellados en sus frentes. El sello en la frente es para guardarlos del juicio de Dios, como vemos en Apocalipsis 9, 4. Observe Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, donde dice acá, se le ordenó a los ángeles acá, se le ordenó que no dañaran la hierba, la tierra, ni ninguna planta, ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. En el día final, la ira de Dios se va a derramar, hermanos, sobre el mundo. Y los que no van a experimentarlo son los que estén sellados en sus frentes en ese día. Entonces el sello garantiza seguridad de los juicios de Dios. El sello indica que son propiedad de Dios las personas que serán sellados en el día final. El sello en la frente. El sello en la frente contiene una inscripción, el sello. ¿Y cuál es la inscripción? Aparece en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 y en el versículo 1 leemos lo que dice. Y dice, luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. El sello, hermanos, tiene una inscripción y es el nombre de Cristo, dice acá, y del Padre Celestial. Ese es el sello que será puesto en la frente de las personas en el día final. Estos siervos de Dios, estos son siervos de Dios y aparecen descritos una vez más en Apocalipsis 14, 1 al 5, donde se describe el carácter moral, su fidelidad a Cristo en los días de la gran tribulación. ¿Dónde aparecen los siervos de Dios? Apocalipsis 14, 1 al versículo 5. Y vamos a leerlo para que usted pueda ver un poco más de detalles de estos siervos de Dios. En el versículo 2, ya leímos el versículo 1, dice, oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido parecía el de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros y sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen a Cristo por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y del Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Esos son los que serán sellados y se describen en el capítulo 14, versículo 1 al versículo 5. Y hermanos, y en la gran tribulación, en el día final, también Satanás va a hacer lo mismo. Satanás es un imitador que distorsiona las cosas sagradas de Dios. ¿Qué va a hacer Satanás? Satanás hará lo mismo por medio del falso profeta. Se va a levantar hoy hay falsos profetas, ¿verdad, hermano? Un montón. En el día se va a levantar el falso profeta, el máximo de todos. ¿Y qué va a hacer el falso profeta en el día final? Va a sellar a los seguidores del anticristo. Dios va a sellar los suyos. Y Satanás imita todo lo que Dios hace. Va a sellar también a los que son suyos en el día final. ¿Dónde dice eso? Dice
Apocalipsis, en el capítulo 13, dice lo siguiente, Apocalipsis 13, en el versículo 11, dice así, 13:11, después vi que de la tierra subía otra bestia. ¿Quién es la bestia? El falso profeta. Se le conoce como la bestia. Entonces dice, subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Y dice, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, además, está hablando del falso profeta todavía, además logró que todos los grandes y pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera que una marca en la mano derecha o en la frente. El falso profeta va a sellar los suyos también en el día final. Versículo 17. De modo que nadie podía comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Satanás en el día final va a hacer lo mismo. Dios va a sellar los suyos y Satanás los suyos. Satanás va a sellar los que han creído también en el anticristo. Hermano, pero los que sean sellados por el falso profeta van a experimentar todos los juicios de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 10. Apocalipsis 14, 9 al 10. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia es el anticristo, y su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, 10, beberá también del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Todos los que sean sellados por el anticristo van a experimentar la ira pura de Dios. Va a ser terrible en el día final, hermanos. Y Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan, derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Y el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Todos los que sean sellados en el día final por el anticristo van a experimentar la ira de Dios de una manera inimaginable. Hermanos, lo que vemos entonces es que Satanás tiene una trinidad también. Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, 3 personas. En el día final habrá una trinidad satánica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Porque Satanás imita lo de Dios y lo distorsiona. Y él va a tener una trinidad satánica. Recuerde, Satanás, el falso profeta y el anticristo, la trinidad diabólica en el día final. Dios sella lo suyo, Satanás sella lo suyo. Dios es uno en 3 personas, él va a imitar lo mismo. Así es que, hermanos, lo que viene para el día final no es nada bueno ni agradable. Avancemos con los versículos que siguen. Ahora en el versículo lo que vamos a ver es la interpretación
de quiénes son los siervos de Dios. ¿Quieres saber quiénes son los siervos de Dios? Entonces vamos a ver la interpretación de quiénes son los siervos de Dios, versículos 4 al 8. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Versículo 4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus. ¿De dónde? De Israel. Ahora, hay dos posturas, hermanos, de qué es lo que representa el número 144,000 sellados. Hay dos creencias y yo se las tengo que explicar a usted, porque por ahí le va a salir alguien con una postura extraña y errada, y si usted no ha escuchado esto, lo van a engañar y usted pueda que crea esa falsedad. Hay varias, pero voy a mencionar dos. Hay dos posturas de lo que representa el número 144,000 sellados. Hermanos, unos creen que esto es literal, que el número acá es literal y que se refiere a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos creen que es literal, que son los descendientes de Israel, los que descienden de Abraham. Otros dicen que no es literal. Otros dicen, no, es simbólico. Los 144,000 representa la totalidad de todos los cristianos en el mundo. Eso dicen ellos. Y Israel, dicen ellos, acá no son los israelitas realmente, son los cristianos. Ellos dicen, hermanos, esta postura dice que la iglesia es Israel, o que Israel es la iglesia, cualquiera de los dos lados. Ellos dicen entonces acá que la iglesia es el Israel espiritual, y por tanto ellos dicen la iglesia va a pasar la gran tribulación. Repito, hay quienes creen que es literal, son 144,000, eso es, y son judíos. Otros dicen, no, es simbólico, representa a la iglesia. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Qué significa entonces? ¿Es simbólico o es literal? Lo que te está diciendo el versículo 4 hasta el 8. Hermano, es literal. Son 144,000. Y no representa a los cristianos, hermanos, representa a los israelitas. Así que cuando usted lea capítulo 7, 4 al 8, usted está leyendo ahí 144,000 literal, y son descendientes de Israel, del pueblo de Israel. Esos no representan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. Y usted dirá, bueno, ¿por qué el pastor nos explica esto? Hermano, esa es una enseñanza no correcta, creer que la iglesia es Israel. Por eso tengo que enseñarle esta mañana esto. La iglesia no reemplaza al pueblo de Israel. La única manera de decir que Israel es la iglesia es alegorizando la Biblia. ¿Qué es alegorizar? Ponerle un significado que la Biblia no tiene. Así que usted no es israelita, usted es gentil. ¿Qué es gentil? Usted es de Honduras. Estamos en Honduras. O en el país que se encuentre. Usted no es judío ni judía, usted es gentil, no judío. De tal manera que lo que leemos en el capítulo 4 al 8 no representa a la iglesia en ese pasaje. Otra cosa, cada vez que se menciona el nombre Israel en la Biblia, hermanos, se está refiriendo a los descendientes de Abraham. Repito, cada vez que usted lea en la Biblia Israel, se está refiriendo a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y usted no desciende de Abraham, Isaac y Jacob. Usted y yo no somos israelitas
étnicos, no somos israelitas. Eso de que la iglesia es Israel no se enseña en el Nuevo Testamento. Para decir eso hay que torcer los pasajes de la Biblia. El apóstol Juan, cuando está diciéndonos esto, desde que escuchó un número de 144,000, hermanos, él es claro y específico. Él dice, de las tribus de Israel. Versículo 4 dice, lo leemos nuevamente, 7:4 de Apocalipsis, dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Y en los versículos 5 al 8 se nos da el nombre de las 12 tribus de Israel. Son judíos convertidos. ¿Qué dice el versículo 5? Mire las tribus. Versículo 5, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén. Versículo 6, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés. Versículo 7, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Las tribus son de Israel, no de otra nacionalidad de la tierra. También se nos dice la cantidad de los que van a ser sellados de cada una de las tribus. ¿Cuántos son por tribu? Se repite ahí, de cada tribu dice 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. Y por eso suma 144,000. 12,000 es un número literal, no es simbólico, que multiplicado por 12 son 144,000 judíos que se convierten a Cristo en el día final. Como vemos acá, hermanos, esto representa a 144,000 judíos, no a nosotros, los gentiles. La iglesia no es Israel. Israel y la iglesia son dos cosas totalmente diferentes dentro del plan de Dios en las sagradas escrituras, hermanos. Entonces, ¿quiénes van a ser sellados en el día final? 144,000 judíos que van a creer en Cristo como su Señor, como su Salvador. ¿Son los únicos judíos que van a creer? No, pero será un grupo escogido de entre todos los que van a creer para servir a Dios, para ser fieles, seguirán siendo fieles a Dios y servirán a Dios en el día final. Los 144,000, hermanos, no son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, los 144,000 son de los testigos de Jehová, y ellos son más de 5 millones. Entonces, ¿qué está haciendo el resto? Si ni siquiera saben si van a ser uno de los 144,000, porque es una falsa enseñanza. 2, los adventistas dicen que los 144,000 es un simbolismo y que representa a los adventistas y que la marca en la frente es el día sábado que ellos guardan. Falso. Son 144,000 judíos que van a creer en Cristo y que van a ser sellados para no experimentar los juicios de la ira de Dios en el día final. Ellos serán la primicia de muchos más que van a creer en Cristo. No solamente de los judíos, sino también de los gentiles, que eso lo veremos la siguiente semana en los versículos 9 al 17. ¿Ha rechazado Dios a Israel, la nación de Israel? No. Yo voy a terminar leyéndoles esto de Romanos 11:1, que dice, Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Está hablando de Israel acá. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2, Romanos 11:2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Romanos 11:25. Hermanos míos, quiero que entiendan
este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerán hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, de manera que todo Israel será salvo, como está escrito. Los 144,000 de Apocalipsis 7, 4 al 8 son judíos que depositarán su fe en Cristo en el día final. Eso se llama misericordia de Dios. ¿Habrá salvación en el día final? Sí.